Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues muy atentos en el día de hoy en el devocional. Ayer hablábamos de cómo el enemigo, Satanás, el diablo, es un antiadorador y un opresor. Y veíamos que el diablo hace cualquier cosa para que dejemos de amar a Dios y de adorar a Dios. Pero, ¿cuál es la estrategia principal de Satanás? Ese es el título de hoy. La estrategia principal de Satanás. ¿Cómo actúa el maligno? El diablo es un ladrón, dice Juan 10:10, que él vino a robar, a matar y a destruir. Y él sabe que la música le pertenece a Dios, pero él quiere utilizarla para su propio bien. Y como dijimos ayer, el diablo tenía y utilizaba la música y otros medios de adoración para alabar a Dios y estar cerca de su trono. Hoy mismo sigue teniendo acceso a ese trono, como dice segunda de Tesalonicenses 2:4. La música y la adoración le pertenecen a Dios y Dios las utiliza para la alabanza suya y de su creación. Cada ritmo, cada melodía, cada armonía tienen un dueño y ese es nuestro Señor. Pero al mismo tiempo el diablo busca utilizarlo todo para su propia alabanza. A lo largo de toda la historia, el diablo sigue y seguirá buscando esa adoración hacia su persona. Apocalipsis 14:10 al 11 nos enseña que incluso en el futuro el diablo pedirá la adoración a la bestia por medio del falso profeta en su plan imitador de todo lo que Dios hace. Hasta es capaz de montar una trinidad diabólica por imitación y envidia de Dios. Apocalipsis 13:8 dice, la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. De la misma manera que la alabanza y la adoración a Dios nos vivifica y nos lleva a la presencia de quien nos da la vida, la adoración al diablo destruye y casi siempre está relacionada con ritos de sangre y sufrimiento. Como dice Primera de Reyes 18:28, cuando los adoradores de Baal querían que su Dios les respondiese. El diablo busca siempre robar, matar y destruir, como acabamos de mencionar, como Jesús lo dijo en Juan 10:10, para contradecir y enfrentarse a Dios, que es quien da la vida. El diablo obliga a que le adoren y Dios, Él espera nuestra adoración voluntaria. El diablo esclaviza. Dios permite nuestras dudas y nuestra libertad. Y es absolutamente genial y tierna la pregunta del Señor Jesús a sus discípulos al final del capítulo 6 de Juan, cuando Él dice, ¿se quieren ir ustedes también? El diablo ata para llevarnos a la muerte. Dios nos regala libertad para que disfrutemos de la vida. El diablo se enorgullece, envidia y nos llena de amargura. Dios ama, da y nos enseña a disfrutar. Ahora mismo, el maligno puede llegar a la presencia de Dios y su espíritu de odio impregna no solo la tierra, sino también parte de los cielos, debido a ese afán por destruir lo que es la obra de Dios. Todos esperan el día en el futuro en el que el cielo gritará de alegría. Como dice Apocalipsis 12:12, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. El diablo ha descendido a la tierra. Pero, ¿cómo será la tierra en el último momento de la historia? Cuando el maligno tenga completa libertad de acción en ella. No podemos llegar a comprender la magnitud del tamaño del odio y la destrucción que habrá en ella, pero al menos podemos ver algunos de los pasos que tienen que ver, en primer lugar, con la adoración a Dios. Número uno,
Cuando el diablo puede hacer su voluntad, aunque sea temporalmente, lo primero que hace es quitar el sacrificio continuo al Señor, como dice Daniel 8:11. No quiere que nadie adore a Dios. Número 2, el diablo no soporta el lugar del santuario de la presencia de Dios. Daniel 7:8 y Daniel 9:27, por lo que es capaz de hacer cualquier cosa para que Dios no sea glorificado, incluso destruir todo lugar en el que la gente venga a encontrarse con su Creador. Número 3, la marca de los que no conocen a Dios es no querer adorarle. Apocalipsis 16:9 dice, los hombres no se arrepintieron para darle gloria. Y número 4, cuando el diablo gobierna, la tierra se pone de luto. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidio tras homicidio suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Y aún los peces del mar desaparecen, dice Oseas 4, del 2 al 3. Lamentaciones 5, 14, 15 dice, los ancianos se han apartado de las puertas, los jóvenes de su música. Ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. Y el luto aparece no solo por el reinado de la violencia, sino también porque la música dedicada al Señor desaparece. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Cuánta música abominable que canta tanta perversidad, inmoralidad, y la festejamos. Nos quejamos de la violencia, pero permitimos esa música que exalta la violencia, que pone a los delincuentes, a los narcotraficantes como si fueran héroes. Cuando el diablo tiene algún poder entre los hombres, lo primero que quiere hacer es terminar con la adoración a Dios. Debemos estar siempre dispuestos y preparados para que eso no ocurra en nuestra vida, en nuestra familia. Pero una pregunta muy importante: ¿qué efecto puede tener el diablo sobre mi vida como creyente? La respuesta a esta pregunta es simple. Nos busca para que pequemos y nos alejemos de Dios. Pero aún así la Biblia menciona algunos detalles muy concretos. Número 1, el adversario nos tienta para que mintamos. Hechos 5:3. Número 2, quiere que vivamos de una manera inmoral y contraria a Dios. Primera de Corintios 7:5. Número 3, motiva la murmuración y los conflictos en la iglesia. Mateo 13, 38 y 39. Y número 4, usa demonios y otros seres humanos para perseguirnos y poner obstáculos al evangelio. Todo esto es su manera de luchar contra nosotros. Sin embargo, su meta principal es usar cualquier medio para asegurar que Dios no reciba la gloria que merece. Es realista y sabe que Dios va a recibir esa adoración de una u otra manera. Pero si puede prevenir o desviar esa adoración, si puede motivarnos a no abrir nuestras bocas en alabanza al Señor, Él ha ganado su objetivo. Cerrar las bocas de los hijos de Dios significa la victoria para Satanás. Él no quiere nada más. En realidad su meta ahora mismo es exactamente lo contrario de lo que era su responsabilidad al principio de la creación, como lo estudiamos el día de ayer. Pero aún así hay algo que no debemos olvidar. El diablo no puede reinar en la vida de un creyente, puesto que tenemos la presencia del Espíritu de Dios. O sea, no puede poseernos como ya hemos estudiado, pero sí puede oprimirnos. Solo puede atacar desde afuera. Solo puede vencernos de una manera temporal si nosotros le damos lugar. Si por nuestra conducta o nuestras motivaciones contristamos al Espíritu de Dios y caemos
ante las tentaciones del maligno. Pero grábate muy bien esto. Cerrar las bocas de los hijos de Dios significa la victoria para Satanás. Por eso es importante orar, cantar, adorar, porque hablar, escucha esto, es profundo y solo para entendidos. Hablar es la naturaleza de Dios. ¿Por qué el hablar es la naturaleza de Dios? Porque todo lo creó con el poder de su palabra y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos poder de vida y de muerte en nuestras palabras. Y cuando alabamos y adoramos, utilizamos palabras. Por eso debemos volver al Señor, para que solo Él sea el Rey de nuestra vida y su Espíritu nos limpie y nos llene, porque nuestra seguridad en Cristo es patente por toda la eternidad a causa de esta presencia del Espíritu de Dios, como dice Efesios 1:12 al 14. Debido también a que el Espíritu de Dios vive en nosotros, Satanás no puede vencernos, como dice Romanos 8:37. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Sin embargo, hasta que lleguemos al cielo, nuestro adversario va a usar cualquier medio para cerrar nuestras bocas, para desacreditar nuestra adoración y para intentar cambiar la alabanza de los hijos de Dios en una canción sin corazón y sin sentido, cantándole a cualquier cosa menos a nuestro Señor y Salvador. Nuestro enemigo lucha para que nuestra alabanza deje de ser una expresión de la intimidad que tenemos con Dios y se convierta en una simple rutina llena de tradiciones que nos alejen del Creador. Él inventó ese tipo de religión para engañarnos. Cuando no puede evitar que busquemos la presencia de Dios, intenta por todos los medios hacernos caer en los peligros que estorban nuestra adoración. Por eso, escucha muy bien esto. Aquí viene la parte importante del estudio. Por eso el desafío bíblico es encontrar verdaderos adoradores, como Jesús lo dijo en Juan 4:23 al 24. Dios trata de encontrar gente verdaderamente especial y escogida. Él ha puesto un anuncio clasificado, redactado. Se buscan verdaderos adoradores. La adoración no es algo difícil de entender. En dos clarísimos y cortos pasajes, Jesús resumió todo el tema. Ya hemos estudiado el gran mandamiento que Cristo citó de Deuteronomio 6 y hemos visto el principio central de amar a Dios, actuando en las vidas de personas reales de la Biblia. El otro pasaje evidente es Juan 4:23 y 24. La teología más clara sobre la adoración se encuentra en medio de la conversación del Señor con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, a quien le fue ofrecido un vaso del agua que puede saciar la sed para siempre. La actual iglesia de Cristo se parece mucho a la mujer del pozo de Juan 4, confundida, perpleja por el debate teológico y eclesiástico, su concepto de Dios y de lo que Él ofrece y espera de la humanidad, como poco distorsionada. El Señor debe ser siempre el principio y el final de todo, pero cuando la iglesia de Cristo está toda confundida, cuando asiste a los servicios religiosos, pero en su día la adoración se ha convertido en algo estéril y rutinario, sin relación con Él día a día. Y además de eso, los responsables religiosos en el tiempo de Jesús gastaban la mayor parte de sus energías y su tiempo discutiendo sobre formas y lugares de adoración, tanto que se habían enfrentado y maldecido entre sí porque todos creían tener razón acerca de su manera de hacer las cosas. Ahora te pregunto, ¿no nos resulta muy conocido esta discusión?
Jesús hizo pedazos ese estereotipo, declarando la adoración a Dios como la piedra angular para corregir nuestra contaminada relación con el Todopoderoso y la clave para comprender las realidades prácticas de la vida. La conversación de la samaritana con el Mesías no fue demasiado extensa. La mujer extendió su necesidad de un Salvador una vez que fue enfrentada y confrontada con su pecado. Ahora, ¿qué debía hacer? Ella reconoció su necesidad espiritual, pero estaba totalmente confundida en cuanto al siguiente paso. ¿Dónde encuentro la respuesta a los problemas de la vida? ¿Qué sistema religioso me dice la verdad? ¿El de Samaria o el de Jerusalén?, preguntó. Y Jesús respondió: estás haciendo la pregunta equivocada. Encontrar a Dios no es un asunto de lugares, estilos, métodos, ni un sistema de pensamientos. Encontrar a Dios tiene que ver con responder simplemente a su búsqueda de ti. Le estaba diciendo que la salvación es una cuestión del corazón, una respuesta a Dios, no la conformidad con unas expectativas religiosas. Esta historia es fascinante y nos da la oportunidad de ver cuál es el deseo de Dios. Él va en busca de auténticos adoradores. Esta mujer quería descubrir a Dios y en su respuesta Jesús resume la totalidad de las bases para una relación íntima con Dios. Y Cristo se niega a entrar en discusiones religiosas y en su lugar le dice sencillamente: Dios busca verdaderos adoradores, personas que respondan con el corazón abierto a su oferta de amor y perdón. ¿Serás tú una de ellas? Y la salvación llega cuando le damos hoy, o siguiendo el ejemplo de la samaritana, cuando le da todo su corazón, su vida a Cristo. La adoración es igual, el total abandono de mi corazón a la persona de Jesucristo. La respuesta de Jesús parece tan simple que hasta para algunos puede rayar en lo ridículo, pero si lo estudiamos, descubriremos que en realidad es una repetición de la mismísima profunda verdad de Deuteronomio 6, del 4 al 6, porque hay dos partes básicas en la fórmula. Número uno, ¿a quién debería adorar yo? A Dios como Padre y como Espíritu. Número dos, ¿cómo debería adorar? En espíritu y en verdad. Por lo tanto, adoro auténticamente a Dios cuando le doy todo lo que soy como persona. Deuteronomio dice lo mismo. ¿A quién debería adorar yo? A Jehová. Número dos, ¿cómo debería adorar? Con todo mi ser. Y asombrosamente profundo, increíblemente simple. Pero, ¿por qué la adoración se ha vuelto tan controvertida? Quizá porque no hemos respondido como la mujer junto al pozo, quien cuando fue confrontada con la persona del eterno Dios, se postró y adoró. Por eso, grábate muy bien esto. Se necesitan personas que sepan adorar en espíritu y en verdad, y el diablo lo sabe. Otra vez, esto es profundo. Se necesitan personas que sepan adorar en espíritu y en verdad, y el diablo lo sabe. Dios está buscando personas que adoren. Cada creyente individual es la clave. Incluso cuando hablamos de adoración corporal dentro de la iglesia, el programa no es lo importante, la persona sí lo es. Si examinamos Juan 4:23, lo que dice, porque a los tales busca el Padre que le adoren, Dios no solo quiere personas que le busquen a Él, Él mismo está buscándoles activa y enérgicamente. Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso también es profundo. Hoy estoy usando mucho esa palabra profundo, porque quiero motivarlos a que mediten.
La frase en el original es muy fuerte e indica acción. Dios está en marcha, tratando de localizar hijos e hijas que estén adorándole de corazón, bajo cualquier circunstancia, problema, aflicción o dificultad que se encuentren. Cada mañana Él mira para ver si la gente ha entrado en sus lugares secretos, privados, para orar. En cada estudio bíblico está presente para ver si su palabra ha penetrado en nuestros corazones, cambiando nuestros pensamientos y acciones. Cada domingo Él está en nuestros servicios, en nuestros cultos de adoración, porque Él lo prometió estar donde hubiera dos o tres. Él está ahí en nuestros servicios porque Él prometió habitar en medio de la alabanza colectiva para descubrir a los pocos que realmente están enfocando sus corazones, almas, mentes y fuerzas en Él. Lean el Salmo 22:3. Dios va de un lado para otro, buscando a unos pocos creyentes cualificados que hayan aprendido a ir más allá de los formulismos y sepan cómo adorarle. Por eso deberíamos sentirnos sorprendidos y humillados al saber a quiénes son y qué encuentran. Francamente, a mí me conmueve. Adoro a Dios, pero ¿le adoro como Él me ha llamado a hacerlo? Cuando Dios busca, encontrará mi corazón abierto y receptivo, adorándole auténticamente. Pero, ¿en qué consiste la adoración genuina? Escúchalo bien. ¿A quién debería adorar? La verdadera adoración empieza con una revelación de Dios. Te lo diré de nuevo. La verdadera adoración empieza con una revelación de Dios. Aunque la mujer junto al pozo conocía algo de la Biblia, su concepto de Dios era inadecuado y por lo tanto, como parte de su llamamiento a que adorase a Dios, Jesús le revela en primer lugar la verdad acerca de su persona. Él es tu Padre. Los judíos conocían a Dios como creador, omnipotente, como Yahvé, Jehová, el protector y proveedor de Israel, el juez, etcétera, pero casi nunca le veían como Padre. Y puede que a causa de sus duros corazones, tal y como señalaron continuamente los profetas, o simplemente por su reverencia a un Dios todopoderoso, fuerte, como le vieron en su liberación de Egipto, por alguna razón, el Padre amante, bondadoso, que deseaba una especial íntima adoración, no estaba presente para ellos, y mucho menos para una mujer que era samaritana, la parte de Israel adulterada que había rechazado la adoración de Dios en el templo por sus propios ídolos y sistema religioso inventado por los rebeldes después de la muerte de Salomón. Y Jesús dijo muy claramente, el Padre busca adoradores que le adoren. Él quiere una relación padre-hijo. Y en segundo lugar, aclaró, Dios es espíritu. La construcción griega coloca la palabra neuma, de espíritu, como la primera de la frase, enfatizando así su uso para describir su carácter y naturaleza, y no como un simple título. La palabra para espíritu en estos versículos no se refiere directamente, por tanto, al Espíritu Santo. En su lugar es una referencia al Espíritu como parte de la esencia divina, en contraste con el mundo material. Describe a Dios. Él no es carne ni sangre, no está limitado por los confines de este mundo. Dios es espíritu. Por consiguiente, como veremos después, si queremos adorarle, necesitamos descubrir los medios para hacerlo en maneras no limitadas por espacio, tiempo, intelecto o materia, ni por nuestras propias emociones y flaquezas humanas, sino más bien
controladas por nuestra comprensión de la persona de Dios. Al igual que el concepto de Dios como Padre, Dios como Espíritu era una idea completamente radical. Los teólogos conocían el concepto a través de Génesis 1:1, pero por razones políticas querían mantener el control. Se enseñaba que Dios moraba solo en su trono celestial, o en el templo de Jerusalén, o en el caso de esa mujer en Samaria. Si Dios está distante e inaccesible, es mucho más fácil para los líderes humanos dictaminar, manipular quiénes y a qué precio pueden relacionarse con Él. Y esto es todavía verdad en las religiones actuales, que sitúan a líderes humanos como intermediarios entre Dios y el hombre, en lugar de enseñar primera de Timoteo 2:5 al 6, que dice que Cristo es el único que ocupa ese papel. Por eso la persona promedio habrá considerado a Dios como un supervisor severo y juez que mora en un emplazamiento específico y por lo tanto no está disponible para la adoración de corazón que tiene lugar sin límites de las estructuras religiosas. Dios tiene, por supuesto, mucho más atributos que estos dos y sería insensato intentar introducirlos todos en estas dos descripciones como si fueran el resumen de la totalidad de su carácter. La tarea de Jesús en la tierra fue revelar al Padre. Y en ese contexto de Jesús, de revelar a Dios como Padre, en ese contexto específico, Cristo necesitaba añadir dos importantes atributos a su comprensión. Dios como nuestro Padre, deseoso de una relación íntima y como espíritu, moviéndose más allá de las limitaciones humanas de la religión. Y qué práctico para una mujer atrapada en un sistema doctrinal y religioso que había reemplazado la intimidad por el formalismo religioso y que había limitado la adoración a los confines de un edificio. Pero para ir concluyendo por hoy, ay, esto está hermoso. Mañana vamos a continuar. Esto está tremendamente hermoso. ¿Cómo deberíamos adorar? Recuerda el título, ¿eh? El título, la estrategia principal de Satanás. ¿Cómo deberíamos adorar? Dios busca verdaderos adoradores que respondan en amor a la revelación de su persona. La definición de verdadero en este pasaje es la de alguien que le adora en espíritu y en verdad. La construcción en estos versículos nos dice que espíritu y verdad son realmente dos aspectos de la misma adoración. Jesús no está diciendo que existan dos maneras distintas de adorar, una en espíritu y otra en verdad. No, espíritu y verdad son términos paralelos que definen exactamente lo mismo, pero desde un ángulo diferente. Son las dos caras de la misma moneda. Ya hemos estudiado el hecho de que en este contexto espíritu no se refiere en primer lugar al Espíritu Santo, sino sencillamente un contraste con las cosas materiales. Cuando Cristo nos llama a adorar a Dios en espíritu, no hace referencia a alguna fórmula mágica para invocar una manifestación especial del Espíritu Santo. Si este fuera el caso, la mujer junto al pozo habría pedido inmediatamente tal demostración. Pero esto se aleja del contexto del pasaje. No es un intento de contrastar cultos de adoración que son en el espíritu con aquellos que no lo son. No es un mandato para empezar nuestros cultos con una oración pidiendo que ese tiempo sea en el espíritu o que en algún sentido el Espíritu Santo deba ser invitado a estar presente en una manifestación mística especial. Jesús no se está refiriendo siquiera a la adoración pública.
está haciendo mención de la actitud de corazón de un verdadero adorador. Y ciertamente tiene implicaciones para el cuerpo, pero el énfasis está en el aspecto personal. En primer lugar, adorar en espíritu es el homenaje de una mente inteligente y un corazón afectuoso, a diferencia de un rito religioso que traspasa sus limitaciones humanas al Dios amante. Adorar en espíritu es concentrarnos en Dios con mi corazón, mente y alma, en contraposición a satisfacer mis deseos personales. Te lo diré de nuevo, muy lentamente, y con eso te quiero dejar. Adorar en espíritu es concentrarme en Dios con mi corazón, mente y alma, en contraposición a satisfacer mis deseos personales, carnales y físicos que limitan mi respuesta a Dios. Es lo contrario de la sola observancia de un rito externo. Esa es la razón por la que los judíos y samaritanos se estaban equivocando en su manera de actuar. Por eso Jesús dijo en Juan 4:21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le dice que aunque el mensaje viene a través de los judíos y no de los samaritanos, incluso su sistema religioso es inadecuado. Ahora, es interesante que la adoración carnal, que seguramente la mujer se habría imaginado cuando Jesús la desafió a hacer lo contrario, sería el externalismo, el legalismo y la mayor prioridad dada al tradicionalismo del momento. Carnal no significa moderno o diferente, ni apunta contra estructuras humanas tales como la planificación y la organización. Decir que un culto debe ser totalmente libre de tal dirección, es decir, que el Espíritu Santo solo es libre de guiarnos en la adoración durante la hora fijada para la mañana del domingo y no durante las horas que los líderes de la iglesia han pasado de rodillas en preparación a lo largo de la semana. Dios obra a través del orden y la planificación. Necesitamos citar la amonestación de Pablo a hacer todas las cosas en orden. Las limitaciones humanas a las que hace referencia este término son las de mis propios pensamientos, deseos, acciones y prejuicios carnales, egocéntricos y de autopromoción. Nuestra carnalidad sale a relucir cuando tenemos miedo o ponemos demasiado interés personal de querer controlar, como para permitir que su espíritu nos guíe a la intimidad de la adoración. La organización también puede convertirse en parte de las limitaciones humanas cuando el éxito del orden viene a ser más importante que la motivación de unos corazones llenos de amor. Uy, eso está muy interesante. Grábate esto y quédate con esto. Adoración carnal, material, hace referencia a cualquier cosa que resulte de colocar nuestros deseos humanos por delante de una respuesta del corazón a la revelación de Dios. Y ahí es donde el enemigo actúa para robarnos la atención. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos que la adoración es lo que haremos por la eternidad, porque tú para eso nos creaste. El conflicto original, como hemos estado estudiando, ha sido por la adoración. Satanás lo sabe, porque él en un principio fue creado como un querubín adorador. Y él sabe el poder que tiene la música de influencia. Hoy en día lo vemos con tanta música. Y no es la música, sino la letra que está dentro de la música, porque la música tú la creaste, la música tú la inventaste para adorarte, Señor, y el diablo, él solo distorsiona lo que tú creaste. Por eso él introduce sus letras, sus palabras altisonantes, inmorales, llenas de seducción,
que atrapan, que atan, que cautivan, que oprimen al ser humano. Ayer eh, platicaba con mi amada Isabel de cómo la música influye tanto en los sentimientos de la gente, cómo gente quiere vivir en el pasado, atrapados con esos sentimientos. Cuando ponen música que les recuerda lo pasado, esos sentimientos de antaño melancólicos. Señor, ayúdanos a entender que la alabanza y la adoración son poderosas, pero cuando están dirigidas a ti y que tú actúas poniendo un cerco de protección en nuestras vidas, como mencionábamos ayer. Por eso Satanás sabía que si destruía los animales con que Job ofrecía sacrificios diariamente por sus hijos, por su familia, él tenía un acceso legal para introducirse y destruir su vida. Pero ahora tú nos dices en Hebreos 13, 15 al 16, que ya no es con sacrificios de animales, ahora es con fruto de labios, que confiesan tu nombre, que hablan tu nombre, que adoran tu nombre, que alaban tu nombre. Y el enemigo lo sabe. Por eso no quiere que hablemos, que adoremos, que oremos, porque la naturaleza tuya es hablar. Por eso tú eres la palabra viva, no el pensamiento vivo, sino la palabra. Tenemos que hablar. Y la adoración se trata de hablar, se trata de cantar, igual que la oración. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y a ponerlo en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén.